Bueno, vamos entonces a trabajar con el proceso de creación de una clase. Vamos a crear una clase básica, vamos a trabajar en este caso la clase película. Entonces, cuando se habla en PHP, un archivo PHP, simplemente debemos inicializarlo. Cualquier archivo PHP, voy a guardarlo. La idea es que el nombre del archivo haga referencia exactamente igual al nombre de la clase que voy a crear. O sea que la clase se llama película, mi archivo se debería llamar película.php. Eso es lo que voy a realizar. Listo, ya tengo mi archivo, ya me reconoció, pues en su line que estoy trabajando, me reconoció que era un de tipo PHP y voy a empezar a crear la clase. Para crear una clase, simplemente voy a decirle que voy a crear una clase y le doy el nombre que le voy a crear, que ya definimos que iba a ser película. Entonces, tengo la clase película sobre la que voy a trabajar y debo crearle cada uno de los atributos. Ahora que estamos iniciando, de una vez vamos a ir entendiendo un poquito la parte de privacidad. Normalmente, por defecto, todos los atributos de una clase, a menos de que se especifique lo contrario, deberían ser privados. Para definir que un atributo es privado, simplemente se agrega antes private y el nombre del atributo. Entonces vamos a darle, por ejemplo, un ID. Vamos a darle un nombre. ¿Listo? Y vamos a darle un género. Solo vamos a trabajar con estos tres campos. ¿Listo? Es lo primero que se debe crear cuando se está trabajando con una clase. Seguido de eso, yo tengo que empezar a crear ciertas funciones que son necesarias para poder mostrar lo que tiene que ver con una clase. Una clase debería tener al menos un constructor y los set y los get. ¿Para qué sirve esto? Entonces el constructor es para cuando se crea por primera vez el elemento. La idea es que ahí se envíen los datos que uno necesite y como para inicializar, muchas veces se cargan como nulos para trabajar y se envían los set y los get, que es para manipular los datos. Tengan presente que si los atributos son privados, no se pueden acceder directamente a ellos, no se permite acceder a ellos. Por ende, yo debería tener los set y los get para poder trabajar. Recuerden, el set es para enviar, el get es para obtener. Cuando hablamos de cosas por fuera de la clase, no desde la clase. O sea que tengo un get es para obtener de la clase algo y el set es para enviarle algo a la clase. Para crear el constructor, construir el construct es function, listo, guión bajo, construct, con eso ya saben que es el constructor, y lo ideal es enviarle cada uno de los campos con una variable por defecto nulo. Entonces voy a decirle que va a llegar un ID que va a ser nulo, que va a llegar un nombre que igualmente llega nulo y un género que va a llegar nulo. ¿Qué significa? Que si la persona cuando construye el elemento no envía ningún dato, lo deja nulo y no va a sacar error. Si yo quito este null de acá, o sea, si yo empiezo a eliminar este null, vuelvo al campo obligatorio de enviar. Si no, pero al colocarlo, dejo que el usuario lo pueda escoger si lo va a colocar o no lo va a colocar. Y asigno cada una de las variables. Entonces digo que para este elemento this id va a ser igual al id. Voy a decir que el nombre de this nombre va a ser igual al nombre y this género va a ser igual al género. Por ende, él va a traer cada uno de estos elementos y los va a cargar en esos elementos. El this significa voy a usar estos atributos, mientras que este que está solito hace referencia al que me envía el usuario. Se envía cada uno de los set y los get. Entonces voy a crear un function, un público, que este tiene que ser público, public function, y debo crear el get de cada uno de esos elementos. Entonces get id, vamos a utilizar el formato, ¿cierto? El que venimos haciendo, que dije que era la notación camel. Y esto simplemente me va a retornar
el ID. Y debo hacer lo mismo con cada uno de los elementos. Entonces tenemos el nombre y tenemos el género. Igualmente aquí va a llegar, va a retornar es el nombre y va a retornar el género. Seguido de ello debemos también tener los sets de cada uno de los elementos. Entonces tenemos el set, pero este es para que la clase reciba algo y lo monte. O sea, que se le envíe algo a la clase. Por lo tanto, a este le vamos a decir es que this ID va a ser igual al ID. Y así se va con cada uno de los elementos. Tenemos el nombre, le va a llegar el nombre, nombre, aquí sería género, y aquí sería otro género,